¿No la ha visto? Con el de la máscara. Y él tiene una máquina de escribir allí y todo el mundo orando y él es copiando y copiando y esa máquina explota y él se vuelve loco. Dando una tipología de que Dios escucha todas las oraciones. Dios no se olvida de cada uno de nosotros, ni mucho menos de la necesidad. Quizás tú y yo nos olvidemos de la canasta del perdón, pero Dios no se olvida de tu necesidad. Él no lo hace, pero Él espera que nosotros confiemos en Él y que así como un día le entregamos todas las áreas de nuestra vida, así también le entreguemos a Él nuevamente cada área que falta para que Él tome el control. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La segunda promesa que vemos en este salmo es que Él nos hará descansar. Aleluya. No hay nada más chévere que usted leer, que usted tenga todo pago, todo solucionado, ¿cierto? Usted acuesta y se va. Señor, gracias porque me sobró para chipamo. Amén. Pero es Él el que te permite descansar, porque hay gente que vuelve y te digo, tiene todo pago, pero no tiene paz. Cuando dice que Él le hará descansar en delicados pastos, está hablando de algo que el pastor hace con las ovejas, porque Él las guía, Él guía el rebaño y las lleva a la montaña y las lleva al lugar donde Él las lleva para que ellas se alimenten y para que ellas coman pasto, pero Él las lleva a un pasto donde ellas puedan disfrutar. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero Él te va a llevar cada vez donde tú puedas disfrutar. Porque la bendición de Dios dice que es la que añade riquezas y no tristeza. Dios mío. ¿Cómo tú sabes que la bendición proviene de Dios? Porque tienes paz, porque la disfrutas, porque la puedes disfrutar. Pero es como el que hace cosas malas en la calle, gana dinero y hace miles de cosas, pero no es plata que viene de lo bueno, por ende no viene nada bueno a su vida ni paz. Está preocupado si lo van a coger, si lo van a, no sé, a matar. Pero cuando tú y yo nos esforzamos por hacer las cosas por lo correcto, por lo justo, por lo honesto, creyendo que Él es nuestro pastor y nos guía a delicados pastos, entonces vas a poder disfrutar. Y dice que ahí me hará descansar. Muchos de nosotros hemos pasado por esos procesos que nos roban el sueño, por esos momentos duros en nuestra vida con un familiar, con la pareja, con los hijos, con alguien que tú duermes pero no descansas. Y usted duerme y se levanta con el mismo cansancio. Y usted duerme y, mejor dicho, y es como si hubiera vigilado toda la noche porque su cuerpo pide descansar, pero no es un cansancio físico, es un ataque espiritual. Es algo que te está haciendo quitar y robar la paz. Es algo que te está haciendo no descansar en delicados pastos, sino en pastos rústicos. Yo tengo un amigo que jugaba fútbol descalzo. Era un negrito, un amigo negrito de Buenaventura. Y él se quitaba los zapatos y los pies los tenía tan duros que él, un día jugamos en una cancha que se había incendiado. Y nosotros, bueno, ¿y por qué se incendió? No, es que el señor que la cuida vendió los machetes, vendió la máquina, todo porque tenía problemas de droga. Entonces se robó todo y dejó. Entonces necesitaban podarle, la incendiaron así con gasolina y después le recogieron todo. Y eso quedó chuzudo. Hasta con guayos se chuzaba uno y él corría con eso descalzo y como si nada. Entonces él se reía y decía, es que los pies míos han pasado procesos. A mí me ha tocado trabajar, mi casa no era de baldosa, en Buenaventura era de piedra, o sea, le tocó un proceso duro que sus pies se adaptaron al ambiente. Pero muchos cristianos o muchos creyentes están muy cómodos. Así es. Y se han acostumbrado solo a lo delicado, a lo suave, a lo cómodo. Usted se sienta en una silla de esas y como ya tenemos eso, usted le talla, esa silla le talla. Porque usted ya dice, uff, ¿en serio? Entonces nos acostumbramos a ese tipo de cosas y el pastor lleva a sus ovejas a un lugar donde ellas puedan comer y puedan descansar. Él no las va a llevar a un lugar donde corran peligro. Él no las va a llevar a un lugar donde ellas se lastimen y se chusen y se penetren sus patitas con algún chuzo, con alguna cosa. No, Él las lleva a lugares donde van a descansar. La primera promesa que vemos en este salmo es que nada nos va a faltar, porque tenemos un pastor que es Jesús.
Amén. La Biblia dice en Juan que Él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Que el buen pastor es aquel que cuida a su rebaño, da su vida y las protege sobre cualquier otra cosa. Pero aquí estamos viendo que en el verso 2 es una promesa hermosa para tu vida y para mi vida, que Él nos va a hacer descansar. Yo quiero hablarle a alguien hoy que siente que no ha podido descansar, que siente que no está pasando su mejor momento, que siente que quizás anhela descansar, pero como Jacob, su almohada es una piedra. La Biblia dice que Jacob estaba huyendo de su hermano porque lo iba a matar. Pero él se acostó por allá solo y puso de almohada una piedra. Y dice que cuando él se acostó, de lo cansado que estaba y de lo dolorido de huir de su hermano, porque él no quería hacerle daño, él no quería enfrentarlo, dice que al recostar su cabeza a la piedra, tuvo una visión. Y es allí donde yo quiero recordarle a alguien que Dios te permite esa almohada de piedra, ese proceso doloroso, esa situación adversa, eso que te está robando la paz para darte visión. Yo no sé si lo estás entendiendo, pero cuando tú descansas en Dios, vienen las visiones, vienen las revelaciones, viene el camino por el cual tú y yo debemos caminar y no el camino que estamos acostumbrados a andar. Así es, gloria a Dios. Cuando tú dejas que Dios pastoree tu vida y que Él te lleve a lugares de delicados pastos y que Él te lleve como una buena oveja que obedece, te lleva a ese lugar donde tú sabes que vas a hallar paz, todo cambia, todo es diferente. Porque tú no te vas a rehusar al bien, sino que al contrario, el bien va a venir a tu vida. Es una promesa que tenemos. En Deuteronomio 28 la Biblia dice que para el que obedece, las bendiciones ya no van a, tenemos que perseguirlas. Ya no vamos a tener que estar tocando puertas, ya no vamos a tener que estar llamando para que nos bendigan. No, las bendiciones nos van a alcanzar, nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Donde tú te muevas va a haber bendición. Donde tú te muevas va a llegar la bendición. Donde tú vayas, allí va a estar. ¿Por qué? Porque has decidido obedecer. Gloria a Dios. En delicados pastos me harás descansar. Él nos promete descanso, pero tú puedes tener la mejor cama con el mejor colchón. El colchón es comodísimo, pero no hay nadie más cómodo que aquel que está bien con Dios. Aleluya. No hay nadie más que pueda dormir y más tranquilo que aquel que sabe que está bien con Dios, que su conciencia está limpia, que su conciencia está tranquila, que si necesitan revisar el celular, tenga mi amor, revíselo, que si necesita cualquier área de tu vida, tú sabes que no hay nada que tú tengas que ocultar porque has decidido estar bien con Dios. Aleluya. Pero el que no está bien con Dios le pone clave, contra clave, super clave y huella, y le pone también el Face ID para que nadie entre allí. Lo interesante de esto es que Él me hará descansar. Es Él el que me va a hacer descansar a mí. Y a veces nos jactamos diciendo, hoy no voy a hacer nada, hoy no me voy a decir que vaya a barrer porque hoy no voy a hacer nada, hoy voy a descansar. Y el día que tú dices que vas a descansar es el día que más cosas haces. Así es. Pero aquí está hablando de otro descanso, de un descanso que ofrece Dios, que no lo ofrece el mundo. Jesús dijo, mi paz yo doy, no como la da el mundo, sino que mi paz sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú te acercas a Cristo, se te puede estar cayendo la casa a los lados, se te puede estar cayendo la casa todo alrededor, se te puede incendiar todo, y tú te gozas y te alegras porque sabes que Dios de la ruina va a levantar nuevamente lo que tenga que levantar, que de lo que está sucediendo Él va a cambiar todo. La palabra nos dice que Él sabe las lágrimas de nuestros ojos cuando caen, que Él las recoge, que Él sabe cuántos cabellos hay de nuestro pelo, de nuestra cabeza. Imaginen las mujeres, Dios, es que tremendo, las mujeres ponen a voltear al que sea. Dios todos los días contándole el pelo a la mujer, ¿cuántos pelos no le cae a la mujer diario? ¿Más qué? Más de 80, o sea que Dios todos los días coge. Bueno, Paola tenía 200 pelos, ahorita menos 80 y todos los días hay que restarle y sumarle. Porque Él tiene cuidado de ti. Porque la gente dirá, pero ¿quién va a contar el pelo? ¿Quién haría eso? Pero Dios sabe cuántos cabellos tiene porque Él te formó. Y como Él te formó, Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es mi necesidad. Y entonces Él nos va a hacer descansar en delicados pastos. ¿Por qué dice delicados pastos? Porque Él sabe que ya has tenido suficiente. Porque Él sabe que tú vienes de la trocha.
del barro, que tú vienes del pasto rústico, ese que corta, porque Él quiere cambiar tu lamento en baile y que tú puedas descansar, pero descansar verdaderamente en Él. Y la palabra descansar tiene que ver con confianza, tiene que ver con esa seguridad de que Dios está contigo y que yo no estoy solo. Es Él el que me hará descansar en delicados pastos. Es un descanso diferente, es un descanso para nuestra alma. Por eso la palabra, la congregación, las alabanzas, cuando tú te conectas con Dios, es un refrigerio para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Usted sale, uy, no, yo necesitaba desahogarme. Pero ¿cómo así? No estoy hablando con nadie. Porque Dios quita esa carga, Él quita esa opresión, Él te hace descansar. Él sabe que tuviste una semana dura, Él sabe que tuviste una semana diferente, una semana llena de conflictos, de problemas, de cosas que te salieron de las manos. Hay personas que están acostumbradas a tener el control de todo, y cuando no pueden controlar todo, entonces entran en quicio, se desesperan y mantienen en conflicto con ellas mismas. Pero hoy el Señor quiere recordarte: no trates de controlar todo, deja que Él controle todo. Amén. Él nos hará descansar. Él nos hará descansar, dice la palabra. Pero la promesa número 3 que está allí, dice que junto a aguas de reposo nos pastoreará. Y la tercera promesa que tenemos en este salmo es que Él nos va a pastorear. Y ahí es el gran problema, porque no nos gusta que nos pastoreen. Porque no nos gusta que a nosotros de pronto nos dirijan la vida, porque yo sé cómo dirigir mi vida y no necesito que nadie me la dirija. Pero Dios no te pone un pastor para oprimirte, o Él no te permite que tú le conozcas a Él para pastorearlo. Jesús es el buen pastor. Y es por eso que usted, yo le digo, traiga su Biblia, lea lo que estamos predicando, para que usted se dé cuenta que estamos hablando la palabra y no cosas de hombre. Para que usted se dé cuenta que lo que está leyendo va a entrar en su corazón, en su alma, y lo va a levantar, lo va a fortalecer. Pero dice que Él me pastoreará. Hay muchos buscando un pastor cuando lo tienen a Él. Hay muchos cambiando de iglesia en iglesia porque no le gustó una cosa, porque no le gustó la otra. Pero Él es el perfecto pastor. Nunca vas a encontrar un pastor perfecto, humanamente. Por eso dice que Él me pastoreará, porque una promesa que tenemos es que cuando tú te acercas a una congregación, cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú dejas que Él viva en ti, cuando tú dejas que Él nazca en ti, cuando tú dejas que Él tome el control de todas tus vidas, de todas las áreas de tu vida, todo va a ser diferente. Así es. Porque la Biblia dice que el que no se deja ayudar o direccionar o corregir, el que no se deja pastorear, es como el caballo que no tiene de dónde sujetar, que se le desboca y cójanlo y todo el mundo sale corriendo. Porque en mi infancia yo me crié aquí en el Farillón con amigos míos que hoy en día no están muertos. Ellos trabajaban en carretilla y yo me montaba en la carretilla con ellos y nos íbamos por todo eso. Ellos iban a trabajar y yo me iba a acompañarlos. Y cogíamos mango, cogíamos iguanas, cogíamos de todo, escombro, de todo. Pero cuando ese caballo se desbocaba, tírese, porque uno no para nadie. Solo cuando el caballo llega y choca con algo es que él se queda quieto. Yo escuchaba que no peguen un palazo en la cabeza para que... No. Pero cuando tú tienes el control, todo es diferente. Vamos para acá, vamos para allá. Deja que Dios tome el control de tu vida. Deja que Dios tome las riendas de tu hogar. Deja que Dios sea el que meta la mano de Él poderosa y te ayude a salir de ese abismo que tú sientes que tu hogar, que tu familia se está metiendo, porque el enemigo va a querer destruir. Él no va a querer que tú seas pastoreado por nadie. Él va a querer que tú te rebeldices, porque esa es su forma de actuar. Que tú te rebeles en contra de la autoridad, que tú te rebeles en contra de todo lo que te quiera ayudar. Muchos buscan pastor, pero pocos se dejan pastorear. Wow. Muchos anhelan ser pastor, pero pocos están bajo autoridad de un pastor.
Cuando tú empiezas a ver que Dios es tu amigo, tú puedes confiarle tu vida, porque en Él hay seguridad, hay confianza. Tú le cuentas tus cosas a Él y Él no las va a ir a publicar en Facebook. No. Él está allí. Incluso Él sabe lo que no le decimos. Pero la función de un pastor es cuidar las ovejas. Y las ovejas tienen muchas características, tanto buenas como algunas también complicaditas, porque hay ovejas que son muy esquivas, que son muy problemáticas, le buscan el pleito al otro. Hay unas que no se dejan trasquilar, hay otras que no se dejan alimentar, otras que se quieren ir y llevarse a los demás. Entonces el pastor muchas veces tiene que quebrarle la pata. Él a la ovejita que la ve así, le quiebra la pata, la venda y la trae sobre los hombros. La pone allí, como no se puede mover, la cuida y la alimenta y la ayuda, y ella estando quieta ve cómo las demás obedecen y aprende obediencia. Es por eso que a veces Dios sienta a las personas. No es que Dios no quiera usarte, es que Dios pone procesos en nuestra vida para que nosotros aprendamos humildad, para que aprendamos sumisión, para que aprendamos que no todo es lo que queramos, sino lo que Él quiera hacer. Viendo se aprende, nadie nace aprendido. Pero también el pastor coge a la oveja y le echa muchas veces aceite en la cabeza, porque las ovejas son indefensas, ellas no se pueden defender, ellas no tienen una raqueta eléctrica que la que tenemos nosotros para matar los zancudos y los moscos, no. Ellas no pueden defenderse. Entonces las moscas, cualquier bicho viene y se le mete por el oído o por la nariz y se le hace allí un huevito, se le orina, se le poposea, la contamina con un virus, con una bacteria, que esa bacteria crece en su cerebro y la vuelve loca, y al volverla loca ella lo que hace es estrellarse con lo que sea para poder quitarse la vida y poder descansar. ¿Por qué? Porque ya le ha dañado todo su sistema de aquí. Eso le pasa a las ovejas físicamente. Entonces viene el pastor y coge aceite y la unge, la baña en aceite y la protege, la cuida. Y al protegerla, entonces, cuando venga una mosca no va a poder entrar porque se queda ahí pegada o mira el aceite y se va. Tú no estás en una iglesia por estar. Tú no estás en una iglesia solo para dar plata, no. Tú no estás en una iglesia solo para estrenar las sillas o para... No. Tú estás con un propósito. ¡Aleluya! Tú estás con un propósito. Tú estás con algo que Dios ha puesto sobre ti. Quizás no lo entiendes ahora. Nadie lo entiende quizás. Pero cuando tú empieces a dar esos pasos de fe y a conocer la palabra y a ver que cuando tú tienes un pastor, Él te dirige y Él te cuida y Él te ayuda porque es el pastor por excelencia. No pongan la mirada en mí. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Mi harán pastorear tiene que ver con que nosotros, miren lo que dice el versículo allí. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor no solo te lleva por pastos delicados, sino que junto a aguas de reposo. Una oveja tú la colocas al lado de un acantilado y no se asoma, no se acerca, le da miedo. Tú la colocas al lado de un río caudaloso que hace mucho ruido, que tiene mucha corriente. Ella no se acerca, prefiere morir de sed. Porque su naturaleza es esa, ser miedosa. Pero el pastor la lleva a un lugar de aguas de reposo. Un lugar de aguas donde ella pueda entrar, mojarse, sacudir su cara y quitarse el calor. Y no solo eso, sino también tomar agua. Y ella se mete allí, se moja y su pelaje absorbe como una esponja el agua y entonces mantiene fresca en el camino de regreso nuevamente. Incluso puede quedarse mojada, puede quedarse húmeda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su piel, su pelaje le permite eso. Pero fue porque el pastor la llevó junto a aguas de reposo. Tú tienes que aprender la palabra para que tú sepas cuándo te están llevando por la palabra y por el Espíritu a estar en un lugar de reposo y no en conflicto con todo el mundo. Cuando alguien tú veas que te está llevando por una vida de conflicto, de amargura, de envidia, de pleito, de ira, de contienda, de división, de cualquier cosa, sal corriendo. Amén. Porque ahí no hay reposo, ahí no hay paz.
Aprende a tener límite con las personas. Personas que sean tóxicas, que te dañen, que quizás te roben tu paz. Aprende a tener límites. Entiende que esa no es el agua donde el Señor te quiere llevar a pastorear. No, el agua que tú y yo necesitamos es un agua de reposo, de tranquilidad. ¿Tú por qué crees que las clínicas de salud mental se llaman lugares de reposo? Porque la mente está siendo atacada. La salud mental es hoy en día la número 1 en las enfermedades que está matando a la gente. Entonces le mandan reposo y le mandan descanse, duerma bien, coma bien, cuide su mente. Pero la actividad o la vida que muchas veces llevamos no nos lo permite. Y nos estamos desgastando en muchas cosas, pero el pastor que vemos en el Salmo 23, que es el Señor, ¿cuánto lo creen? Amén. Él es el pastor de todos nosotros. Aleluya. Te va a llevar a un lugar de reposo. Amén. Así es. Es por eso que yo siempre le digo a la gente, Dios no le habla a los distraídos. Siempre llévese eso, aprenda eso. Dios no le habla a los distraídos. Es por eso que tú ves que en la iglesia mucha gente crece y otros no. Mucha gente avanza y fluye y quiere servir a Dios y a otros le da igual. Otros, verdad que yo voy a culto y me olvidó. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas que Dios obre en tu vida y empieces a crecer, tú vas a anhelar estar aquí. Amén. Tú vas a darle prioridad a lo de Dios porque tú dices, es Dios el que está orando en mi vida, es Dios el que está metiendo la mano. Cada vez que voy a la congregación, a la iglesia, cada vez que me conecto al grupo, cada vez que oro en mi casa o en otro lugar, cada vez que yo levanto mis manos aunque esté cansado, el Señor pone paz, pone tranquilidad y Él me hace estar en lugares delicados, pastor, pero también me lleva aguas de reposo para que yo pueda tomar fuerza, refrescarme y salir de la condición en la que estoy. Pero hay gente que viene agitada y se va a agitar, que viene con carga y se lleva las de él y las de los demás, porque en todo el culto estoy mirando a todo el mundo. Ay. No, cierre sus ojos, olvídese del que está a su lado y conéctese con Dios. Suelte lágrimas, suelte sus cargas, suelte sus preocupaciones, suelte todo. ¿Por qué? Porque Él te va a llevar a aguas de reposo. Pero ir allá necesita muchas veces caminar. Él las lleva. Me veía un video de unas ovejas. El pastor les silba y ellas escuchan su voz y vienen. Y cualquier otra persona las llama y ni le ponen cuidado. Nos falta mucho para aprender a ser oveja, para dejarnos pastorear de Él. Porque es muy chévere decir, yo tengo miles de promesas y yo ya quiero que Dios me bendiga y que me prospere, y mejor dicho. ¿Pero para qué? ¿Para llenarte tu ego, tu orgullo y tu prepotencia? ¿Quieres más para humillar a otros o quieres más para bendecir a otros? Aleluya. Santo. Cuando tú te dejas pastorear por Él, tú aprendes a morir. Así es. Ayer hablaba con el pastor Pablo, que les envía saludos a todos. Fui porque me dio unas Biblias para llevarlas para allá y me dice, es que el ministerio es como el matrimonio. Hay que morir, morir y morir y seguir muriendo y morir todos los días y morirse y remorirse para que viva Cristo en nosotros. Aleluya. Porque si no, ni un matrimonio ni un ministerio se sostiene. Por eso alguien decía que el matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Porque todos los días hay que perdonar, hay que morir, hay que soltar, hay que dejar, hay que agachar la cabeza cuando es necesario. La oveja se deja pastorear. La mujer que ama a Dios se sujeta a su esposo. Así es. El esposo que ama a Dios respeta a su esposa como Aleluya. hace más frágil. Eso es pastorear. Pastorear no es mandar. Pastorear no es gritar, no es imponer autoridad. Confundimos autoridad imponiéndola, no. La autoridad no se impone, se ejerce, se muestra con el ejemplo. Por eso, un gran servidor es aquel que sirve primero a otros antes de que lo sirvan a él. Y el que se deja pastorear
va a ver la mano de Dios, Amén, porque no así está es. solo. Así es. Está mirando a alguien que lo está guiando, y por dejarse guiar va a llegar al lugar que Él le va a mostrar. Pero el que no se deja pastorear es difícil. Por eso Jesús nos enseña la palabra que nosotros somos ovejas, que Él es el buen pastor y que la oveja escucha la voz del pastor y lo sigue. Eso es una promesa. Pero como le digo, muchos a veces no la ven como una promesa. Muchos a veces no la vemos como que, ay, yo quiero que me pastoreen. No. La gente no dice amén. Pero tú le dices, Dios te va a bendecir, te va a dar un carro, te va a dar una... Amén, amén. Pero cuando se trata de recibir también que Él es nuestro pastor, Aleluya. que Él nos va a llevar a lugares de aguas de reposo. Veía un video de un influencer que se subió a un puente y se tiró al Cauca, grabando, mostrándoles que voy a mostrarles cómo se tira uno al Cauca, al río no sé qué más de Colombia. Y lo grabaron y llevan días buscándolo porque no aparece. Se murió, se lo tragó el agua, un remolino. ¿Cuántos de nosotros somos así? Dios nos está diciendo por aquí, espera la promesa, no te desesperes, déjate guiar, espera un momentico. Y usted, no, yo me tiro, yo sé. ¿Amén o no amén? ¿Sigo o paro? Sí, siga. Siempre. La presencia de Dios representa el agua. Y hay gente que no tiene paz en su corazón, que ha estado viviendo días de dolor, días de oscuridad, días de torbellinos, días donde su vida siente que se está sacudiendo y que no hay paz y no hay tranquilidad. Pero déjame decirte algo, ve a la presencia de Dios y allí vas a encontrar reposo. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar reposo que no sea en la palabra. En la palabra, porque allí es donde nosotros vamos a dejarnos lo que dice el versículo 3. Mire, la cuarta promesa dice que Él confortará que mi alma. Y es interesante porque está hablando del alma. Muchos pueden ir al gimnasio y recobrar fuerza, masa muscular y los pueden ver así. Pero por dentro, muchos están como el payaso, sonriendo, pero ¿y por dentro? Confortará mi alma, tiene que ver directamente con Dios, porque Él es el único que puede fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma. Él es el único que puede. La Biblia dice que no tenemos que tenerle miedo a aquel que pueda matar nuestro cuerpo, tenemos que tenerle miedo a aquel que puede matar nuestra alma. Pero si tú estás bien con Él, no tienes que preocuparte, porque tu alma no morirá, tu alma vivirá eternamente. Y cuando tú sabes que estás conectado con Él y que tienes vida espiritual y que cuando mueras vas a vivir eternamente con Él, entonces tú vives gozoso y vives alegre, y nada de lo que te pase te va a detener, ni te va a de pronto desanimar, sino que todo lo que venga a tu vida, tú vas a decir, bueno, gloria a Dios, porque sé que Dios está conmigo. Aleluya. A Israel lo han querido destruir por años, no han podido, ni van a poder. Siendo una nación pequeña, la atacan por todas partes, pero no van a poder. No porque no puedan vencerla, porque la palabra dice que Dios está con ellos, que Dios es su retaguardia y las defiende. Y si Dios es así con su nación, con su pueblo, ¿cuánto más lo va a hacer con sus hijos, con cada uno de nosotros que hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que puede confortar nuestra alma en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor. Yo leía algo de acerca de confortar, y es como el dolor que siente una madre a la hora del parto. ¿Cuántas madres les dolió el parto? Muchas, ¿cierto? Ellas dicen, no puedo más, no aguanto más, no, doctor, sáquelo ya. Pero tienen unas fuerzas sobrenaturales en su vida y un aliento, y ¡puje! Digo, ya no aguanto más.
No, viene una fuerza de Dios para dar a luz a lo que formaste en tu vientre por tanto tiempo. Eso es en lo físico. Confortar tu alma en lo espiritual es igual, porque Dios te va a dar las fuerzas para que tú puedas dar a luz al llamado, al propósito, a la bendición, a lo que Él tiene para con tu vida. Pero aunque sientas que no tienes fuerza, aunque sientas como la mujer en medio del parto, que se ahoga, que se desespera, otra se desmaya. Así también es con Él. Él es el que nos va a confortar, porque Él es el que puede ayudar nuestra alma. La palabra alma es nefesh en hebreo y significa el asiento de las emociones, donde tú guardas tu intelecto, tu razón, tu voluntad, todo. Literalmente está conectando tu corazón y tu mente. Todo lo que tú dejas entrar allí va a tu alma. Y la Biblia dice que somos seres tripartitos, que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Pero que todas esas tres las tenemos que santificar y presentarlas delante de Dios. Alguien que se deja pastorear, alguien que se deja confortar el alma, alguien que se deja guiar y que se deja también llevar por Dios, es aquel que le entrega todo, su vida, su mente, su cuerpo y su alma a Él. No, sí, solo pastoreé mi espíritu, mi alma deja que disfrute. Y mi cuerpo deja lo que yo le doy contra el mundo, que somos templo del Espíritu Santo. Y el templo hay que cuidarlo. Vaya al versículo 3, la parte B. En algunas Biblias está A y B, en otras simplemente el renglón que sigue. Dice que me guiará por sendas de justicia. El Señor compromete guiarnos por estas sendas porque vivimos y andamos en un mundo lleno de injusticia. Y algo que le pasa mucho al creyente es que es muy atacado, es muy perseguido, es muy menospreciado, vas a recibir burlas, vas a ser desafiado por aquellas personas que no aman a Dios. Otros van a verte querer caer, otros van a quererte destruir, otros no van a creer en tu cambio y van a simplemente querer que tú vuelvas a la senda de antes, donde había maldad, corrupción y pecado. Pero cuando dice que me guiará por sendas de justicia, es que Él me va a ayudar a permanecer en el camino correcto. Duele, Señor, pero sigo. No entiendo lo que estoy viviendo, pero sigo. Porque tú no eres culpable, antes tú eres mi guía. ¿Alguien se ha perdido buscando una dirección? Ahí todo ríe, porque lo más chistoso es cuando usted pregunta, ¿no? ¿Cómo llego para aquí? Ah, sí, vaya hasta allí, y de allí voltea hasta allá, y de allá llegué aquí, y usted queda peor. Pero cuando tú dejas que Él sea el que te guíe por sendas de justicia, tú vas a la fija. Porque algo que tiene Dios es que Dios no es alcahueta. Dios no tiene romboy, ni puentes, ni túneles, ni atajos. Él te muestra el camino y con Él es derechito. Un pastor un día me dijo, tú tienes un llamado de parte de Dios, pero Dios no te va a obligar a desarrollarlo. Y me dijo, es como si tú fueras en un tren. Dios va piloteando el tren, mostrándote el camino para que no te estrelles, para que no te detengas. Él va allí guiándote. Y ahí para allá hay muchos vagones. Y de acuerdo a tu obediencia, tú vas a ir avanzando a estar cerca de Él. Pero el día que decidas tirarte del propósito de Dios o de la voluntad de Dios, Él no va a parar el tren para esperar. Él busca a otro que esté obedeciendo y lo pone. Y cuando tú quieras subirte, te subes. Pero no creas que Él va a reversa para que te montes donde te tenías que montar. No, vas a montarte donde te toque montarte y nuevamente vas a tener que avanzar. Porque el estancamiento no viene por nadie, viene por uno mismo. Y entonces, cuando tú te dejas guiar por Dios, por sendas de justicia, tú vas a ir avanzando donde tienes que avanzar. Vas a hacer lo que Él te manda hacer. Y no vas a hacer cosas que aunque parezcan espirituales o aunque parezcan de Dios, lo único que te están quitando son fuerzas, recursos y tiempo. Hay personas que quieren hacer de todo en el ministerio, que quieren de todo pero no avanzan, porque el que quiere hacer de todo al final no termina haciendo nada. Es por eso que si tú tienes una profesión, enfócate en eso. Si tú quieres un hogar, pues prepárate para eso.
Yo tengo un amigo que se divorció de la mujer y me dice: Alejo, ore por mi hogar. Estamos orando, llevamos 8 años orando por él. Pero cada vez que hablo con él me dice que tiene un amante, un arrocito en bajo, un sábado por la noche, un viernes por las tardes, un domingo por la tarde. ¿Y tú crees que Dios te va a volver tu mujer para que tú la sigas lastimándole? Él no es así. Él prefiere darle otro hombre que la respete y que usted la vea de lejos pero feliz, a que él se la devuelva y que usted la siga hiriendo y lastimando, y que tenga que irse por lo mismo que se fue, porque le fue infiel. Entonces le hemos dicho a él y se enoja. Cuando usted decida quedarse solo y buscar a su mujer y respetarla y quedarse con ella, entonces Dios te va a hacer que ella se enamore otra vez de ti. Pero no, así no. Que no, es que yo fuera nueva de la iglesia. Y dice: pues no vaya. Pero es la verdad, ¿o no? Porque Dios es mi padre y es el padre de mi esposa, o sea que es mi suegro. Y un suegro no quiere que le hagan a sus hijos, ¿o no? Lady, con Daniel. Vaya ahí al verso 4. Si está notando, pues la sexta promesa nos habla a nosotros de que Él no va a dejar que nosotros tengamos ningún temor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y esta promesa me encanta porque el buen pastor, que es Jesús, no nos promete que todo va a estar bien. Dice que vamos a andar en valle de muerte y de sombra. Dice que vamos a pasar por lugares. Imagínense un valle de muerte y de sombra, imagínense. No piensa en su casa, piensa en otra cosa. No, valle de muerte y de sombra. Y usted dice: tremendo. Pero aun cuando usted pase por allí, Dios no va a permitir que seas tocado. Dios no va a permitir que seas dañado. Dios no va a permitir que seas lastimado ni que seas de pronto entregado a ser destruido en ese valle. Porque es la razón poderosa por la cual Él va a hacernos que nosotros no temamos. Para que sepamos que Él está con nosotros en el dolor, en la persecución, en el miedo, porque vamos a sentir miedo. Mi esposa les contaba a ustedes hace un mes lo que vivimos con Juanjo cuando se enfermó. Pero los médicos nos pueden decir de todo, pero nosotros orábamos. Yo miraba a mi esposa y ella estaba ya orando. Yo me salía porque nosotros dejaban entrar una persona y me quedaba en el pasillo orando y orando. Me llamaban amigos a decirme: estamos orando, Alejo. Y uno siente esa cobertura en oración. ¿Ya? Es por eso que usted tiene que tener gente que ore por usted. Cuando alguien le diga: envíeme sus peticiones, no crea que es para chismosear. Madre, ¿qué me dice? No. Es porque en la oración hay poder. Es porque en la oración hemos visto cómo la mano de Dios poderosa empieza a orar de forma milagrosa. Tenemos un grupo de oración de hombres y hace poco enviaron un testimonio con fotografías y todo. Un examen que le hicieron a la esposa de una de las personas que está orando y tenía algo en el estómago que le estaba dañando, mucho dolor, mucha afectación. Y en el examen, cuando le salió una luz. Y el médico decía: pero es que ya no tiene nada, hay una luz. Y el esposo le dijo: no, esa es la luz de Cristo porque hemos estado orando. Y le volvieron a hacer el examen y no tenía ya nada, después de que tenía una afectación que era operación. Y así tú vas a empezar a ver milagros en tu vida cuando tú pones las cosas delante de Dios. Porque Él te va a cuidar en medio del valle, de la sombra y de la muerte, para que no tengamos temor. Porque vuelvo y te repito, el temor, el miedo, es la fe del reino de las tinieblas. Cuando usted tiene miedo, le está creyendo a Satanás. Pero la fe te va a llevar a sobreponerte por encima del temor. La Biblia dice que incluso el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Cuando usted deja que Dios te llene, te arrope, el amor te inunda, y la Biblia dice que el perfecto amor echa afuera todo temor. O sea que cuando usted se deja llenar del amor de Dios,
Tú vas a cubrir multitud de pecados, tanto tuyos como de las personas, porque estás lleno del amor del Padre y lo vas a manifestar a otro. Y como tienes el amor, entonces el perfecto amor echará fuera todo temor que las personas sientan y tengan. Tú lo vas a contrarrestar con el amor, con la fe, con la oración, con la esperanza, porque se acercarán a ti para que los aconsejes, porque se acercarán a ti para que tú les hables. Líder, estoy en el valle de la sombra y de la muerte. Líder, estoy hasta aquí de deudas. Líder, estoy hasta aquí de la salud. En mi casa hay de todo. Y a veces no nos ponemos en el zapato de las personas. Y es por eso que la oración nos vuelve sensibles, para que podamos nosotros ponernos en el zapato de otro. Usted sabe qué es aconsejar a alguien diciéndole: no, todo va a estar bien, no tengas temor, cuando tú mismo estás pasando por procesos duros. Y tú le dices a Dios: Señor, pero es que yo estoy peor que él, y él me está testificando de que mi consejo, mi oración le ayudó. ¿Y yo para cuándo? Pero los que hemos dejado fuera el temor, no nos dejamos llevar por eso. Nos dejamos llevar por la presencia de Él, porque Él es el que nos está guiando, nos está pastoreando, nos está guiando por sendas de justicia. Pero mire lo que dice en el versículo 4, la parte B: su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Por qué el salmista dice que la vara y el callado le infundirán aliento? ¿Para qué sirve esa vara y ese callado? La vara y el callado era ese instrumento que el pastor tiene en su mano para, ¿cierto? Para guiarles, para pegarles, para darles ese impulsito. Esa vara con la que le pegaron a usted de niño. ¿A cuánto le pegaron con vara? ¿No? Con cable. Amén, Dios. ¿Cuánto le pegaron a la mamá? Amén. Bueno. Con la chancla voladora. Es como ese instrumento que el pastor usa para guiarlos. Porque, pero es ese instrumento que servía para echarle ese empujoncito a los. El apóstol Pablo le da otro título y le dice: tú no debes dar cosas contra el aguijón. Los pastores tenían un instrumento, una vara de diferentes materiales, de acuerdo a la cultura, de acuerdo también a los recursos que tenían, pues. Pero el apóstol Pablo da un ejemplo diferente y dice: tú no debes dar cosas contra el aguijón. Y la palabra cosas en el aguijón representa una vara que tenía el pastor guiando los bueyes o los animales de peso, de trabajo forzado, que cargaban un yugo y los ayudaban a cargar miles de toneladas para poder trabajar, porque en ese tiempo no existía el tractor no, eran bueyes. Entonces los bueyes se cansaban o querían retroceder o rebeldizarse y le colocaban una espuela, ese chuzo que le ponen a los gallos para pelear, en la punta del palo, como el palo que usted usa para bajar la ropa con la puntilla. Y cuando el buey quería retroceder, simplemente él hacía así y sentía el chuzo. Y ellos, como eran animales fuertes y rebeldes, no les importaba el dolor, pero entonces más presionado. Y eso significa en el libro de usos y costumbres de Israel, tú lo puedes comprar por internet o descargarlo. Tú vas a mirar todo ese poco de palabras que a veces usted dice: pero ¿qué es eso? Pero nos da un uso que para el que está narrando cuenta de que cuando él hace eso, se está lastimando. Y cuando él se rehúsa y cada vez sigue avanzando, cada vez se está apuñaleando y se está lastimando. Cuando ya no aguanta más, entonces se rinde y continúa, herido pero continúa. Entonces Jesús le dice a Pablo, que en ese tiempo era Saulo, le dice: ¿por qué me persigues? Tú no te debes dar cosas contra el aguijón. O sea, tú tienes un llamado de parte de Dios. Yo quiero hacer algo contigo, yo quiero cambiarte lo que tú estás haciendo ahora, quiero cambiar tu vida, quiero restaurar todo, pero tú sigues haciendo lo malo. Entonces ya no vas a ser Saulo, vas a ser Pablo. Ya no me vas a perseguir más, ya no te rehuses, ya no sigas dando pasos para atrás, sino que déjate avanzar, herido pero avanza. El problema es que le han vendido un evangelio a la gente light.
ven a Cristo y se te arreglan todos los problemas y vas a ser feliz. No. Hemos escogido un camino difícil, pero seguro. Y la vara y el cayado era ese gancho, ese otro extremo que servía para dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. El pastor lo usaba como vara cuando tenía que guiar las ovejas, pero también para meterlas en el camino correcto, porque muchos de nosotros nos desanimamos. O usted todavía levanta y dice, yo voy a orar hoy. Sí, que amanezca que soy oro. No, usted a veces pospone la alarma y la pospone. Usted dice, va a leer la Biblia y le da sueño. Pero cuando usted desarrolla una intimidad con Dios y se disciplina y se prepara y se entrena para eso, aunque usted no quiera hacerlo, lo hace, porque usted sabe que eso le va a ayudar a acercarse cada día más a Él. Y la otra forma era que la usaban como reprensión, y ahí no nos gusta. Por eso les decía que a muchos no les gusta ser pastoreados, porque no les gusta que los corrijan. Si tú quieres ser parte de un liderazgo, tú tienes que aprender a sujetarte a las normas. Tú tienes que aprender a saber que cada congregación o cada empresa, cada trabajo tiene unas normas. Ahora las empresas le han puesto, ¿cómo se llama? Huella, ¿no? Vamos a poner una ahí también. O como los gimnasios que tienen un cosito ahí que si usted no ha pagado, no entra. Que si usted llega tarde no va a entrar, desde allá afuera le va a tocar. Pero como la iglesia es gratis y, yo voy después, siempre lo digo. Usted el trabajo no dice, no, yo llego 20 minutos tarde, no paga nada. En la iglesia usted dice, no, 20 minutos, dos alabanzas, ya, llego a la palabra. Pero su trabajo usted no dice, no, pues, no, llego a la, no, pues, lo echan. Pero como aquí no echamos a nadie, pero sí vamos a reprender por la palabra que tengamos que reprender. También para mí, ¿no? Yo tengo un pastor al que le rindo cuentas. Yo no ando solito por allí como que haga lo que quiera, no. Yo tengo un pastor y una pastora que están bajo nuestra supervisión y están allí pendientes. ¿Cómo van? Orando por nosotros, por nuestra familia. Y lo invito a que usted también lo haga, ore por nosotros. Pero son promesas que están allí y que de pronto le están haciendo en la cabeza a alguien ¡boom! Porque nos han metido que solo promesa es bendición. Por eso les decía al principio, hay promesas que hay personas, tres tipos de personas: los que esperan la promesa, los que aceleran la promesa y los que les da igual las promesas. Cuando tú aprendes todos esos principios que se convierten en promesa, siempre un principio va a proteger algo. Cuando Él da los mandamientos y dice no robarás, está protegiendo el bien de alguien, porque se lo ganó con esfuerzo. Por eso el mandamiento nos manda y dice no robarás. Cuando el mandamiento dice no matarás, está protegiendo otro principio que es la vida. Y así sucesivamente, cada promesa está amarrada a un principio. El que honra a su padre y a su madre dice que se le alargarán los días en la tierra. Pero a veces creemos que bendición o promesa solo es, no, pues Dios me dijo que me va a prosperar, que me va a bendecir, que me va a multiplicar, y mejor dicho, solo estás teniendo dinero y el dinero en las manos de un arrogante es mejor no tenerlo. Pero el dinero en las manos de un humilde se va a multiplicar, se va mejor dicho, va a abarcar muchas cosas, porque vas a ser bendición para bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Pero hoy en día pensamos que promesas solo son para mí, para que me vean crecer a mí, para que me vean avanzar a mí, y eso no es la verdad. Vamos avanzando para terminar. La octava promesa es preparar la mesa delante de mí. Cuando dice preparar la mesa delante de mí, en el versículo 5 está diciendo algo muy interesante. David tenía enemigos, pero Dios, aunque sabía que David era un guerrero y podía destruirlos, Dios le dice, no, yo te voy a permitir que les sirvas a ellos. O sea, prepara una mesa e invítalos a cenar y que coman lo mejor.
Todo aquel que te persiga, no te preocupes por destruirlo, ellos se están destruyendo solos. Tú demuéstrales que estás dispuesto a amarlos y a servirlos. Y la gente dirá, este está loco, pues échale veneno entonces a la comida. No. Denle lo mejor. Ore por ellos. Pídale a Dios que ellos puedan soltar esa rabia que tienen contra usted, ese odio que tienen contra usted. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tiene que ver con que es como las palabras dulces, como la miel que tú le puedes dar a alguien que te está echando veneno, que te apuñala por la espalda, pero tú decides no hacer lo mismo, sino decirle, ve, mira, se te perdió esto en mi espalda, ve, es tuyo, y no sacarle para hacerle lo mismo, no. Cuesta, pero es una promesa que Dios nos va a permitir ver a aquellos que nos hicieron mal, cambiar la forma de pensar de nosotros, porque nosotros no le hemos hecho mal. Entonces Dios es justo, y así como Él nos guía por caminos de justicia, también nos permite que los que nos están siendo injustos con nosotros vean que nosotros no le estamos haciendo mal, que abran sus ojos. Ascuas de fuego, dice la Biblia, amontonarán sobre su cabeza. Es decir, se le van a poner los cachetes rojos de la vergüenza de saber que actuaron mal contigo y que tú no les pagaste igual. Porque el que te hace la guerra no se mata, decía un pastor. J. Michael Soriano decía, el que te hace la guerra no se mata, ese se deja vivo para que te vea conquistar. ¿Ya? Pero el problema de nosotros es que lo que muera, ¿no? ¿Cierto? El versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite. Esa parte ya se la expliqué con la de la oveja, pero representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una promesa que el Espíritu Santo es como un ungüento en nuestra vida, ¿ya? Que viene en nuestra vida para protegernos, como el ejemplo de la oveja que le dije ahorita. Así hace el Espíritu Santo con nosotros. Entonces cada vez que usted aprende la palabra y viene, y la palabra viene a tu vida, entonces tú estás siendo protegido de muchas cosas. Algo espiritual viene a tu vida para ayudarte, porque el Espíritu Santo viene en nuestra vida y nos renueva, nos reviste de poder, para poder soportar, para poder muchas cosas. La 10ª vez llenarán mi copa hasta rebosar, porque nuestra vida y nuestro ser tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Tu vida es una copa, y dice en Hebreos que somos una vasija de barro, para que el poder y la excelencia de Dios repose sobre nosotros. Dice que es de barro porque Él la puede moldear a como Él quiera. Tu vida es una vasija. ¿De qué está llena tu vasija? Si tu vasija está llena de Dios, de la palabra, de amor, de cosas buenas, pues tú vas a rebosarte en otras personas de eso. Porque la Biblia dice que una cascada o un abismo llena otro abismo a la voz de sus cascadas. Usted va a la ley que le gusta ir a pasear, que conoce medio mundo, en río, en todo. Usted se va para un río donde hay una cascada, esa cascada cae, llena esta, y esa sigue corriendo y llena otra, siempre fluye. De eso se trata la presencia de Dios en tu vida. De nada te sirve a ti ser el más teólogo, el que más se sabe la Biblia, el que más años lleva en la iglesia, si tú no le enseñas a nadie la palabra, si tú no le hablas a nadie de Dios, si tú no publicas ni siquiera un versículo en tu estado. Te vas a morir con todo eso que sabes, y de qué te sirve. Pero cuando tú estás rebosando y cuando dejas que Dios te llene, tú vas a querer que otros también se llenen. Es como un carbón que enciende otro para que se encienda la fogata. Pero si tú te apagas, otros se van a apagar. Si tú dejas de orar, otros se van a desanimar. Voy a ser un poquito más extremo. Si tú fallas, otros van a ser influenciados por eso también. Y la 11ª, ya para terminar, es que el bien y la misericordia del Señor nos van a seguir todos los días. Diga conmigo, todos los días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Usted ha sido agradecido con Dios por eso? Amén. Hoy te levantaste con el bien y con la misericordia de Dios.
y a veces no lo reconocemos. Es una promesa. Y no es una promesa que porque tú vienes a la iglesia, no. Es una promesa para todos. Porque hay bendiciones universales que aunque no seamos creyentes nos arropan, como la lluvia, como el sol. Sale para todos. O Dios no dice, no, como ese no cree en mí, te doy que no le dé el sol. No, como este no va a la iglesia, entonces que no le llueva en la casa. Hay bendiciones universales para todos, porque papá es papá. Papá es papá. Tus hijos pueden ser lo que sea, pero tú no los dejas de amar. Pueden cometer los errores que sean y tú no los dejas abandonados o no los, antes más los amas, porque sientes dolor por ellos. Papá es papá. Y Él nos da el bien y la misericordia todos los días de nuestra vida. Es una promesa, así que recíbala. Sea el día de mañana agradecido, levántase y dígale a Dios gracias, porque me pude levantar con bien. Porque no sé, me falta un pie, pero por lo menos tengo el otro para brincar. Pero a veces, Él porque tiene dos pies, yo no. Y desde que nos levantamos viene la queja, viene el problema, viene la autoconmiseración, como lo hablábamos hace poco, y entonces bloqueamos las promesas y las bendiciones de Dios. El bien y la misericordia nos van a seguir siempre. La última es que en la casa, dice, del Señor moraré por largos días. Es una promesa y es un privilegio que muchos menosprecian. El poder estar todos los días en la presencia de Dios es un gran privilegio. Cuando ames estar en la presencia de Dios, no vas a querer salir de allí. No es que todos los días tengas que venir a la iglesia, pero por lo menos esfuerces a venir los 2 días que uno viene a la iglesia en la semana. De 8 días o 7 son 2 días. Y a veces ni siquiera valoramos eso. Pero es una promesa de que yo voy a estar y voy a morar por largos días. Es una promesa de que un día no solo vamos a estar en una congregación que nos ayuda a acercarnos a nuestra fe, sino que también es una promesa de que cuando muramos vamos a estar con Él por la eternidad, por largos y largos días, por largos ciclos, hasta la eternidad. Qué lindo que Dios nos hace estas promesas tan maravillosas. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. Moisés, cuando Dios le entregó una promesa, se excusó y le dijo, no, yo no sirvo para eso. Yo soy de poco hablar. No me sé expresar bien y tú me estás enviando a liderar un pueblo, yo no soy capaz. Pero Dios lo ayudó, le puso personas. No creas que las promesas que Dios tiene para tu vida son solo para ti. Deja que esas promesas arropen a tu familia, arropen a tus hijos, arropen a los que te rodean, y que un día nosotros podamos decir, yo en mi casa serviremos al Señor. No seas egoísta con las promesas de Dios. Son gratis y son para que las anhela y las quiere, para que las provoca y las acelera, o los que las esperamos sabiendo que Él las va a cumplir. Pero no seamos de aquellos que no les importan las promesas. En la palabra hay muchas promesas de sanidad. Busca en internet promesas de sanidad. Y si tienes una condición de salud, ora por eso, con esas promesas. He aquí yo traeré sanidad, dice el Señor. He aquí yo traeré medicina, dice el Señor. Por mis llagas serán curados. Son promesas que Dios nos da para que nosotros podamos ser parte de ellas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Son promesas de provisión para tu vida. No vivas escaso. Entra en la promesa de Dios para que sobreabunde en tu casa, para que sobreabunde en tu vida. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque es hermoso saber que hoy podemos desglosar tu palabra y reconocer que en ella hay promesas.
preciosísimas promesas que tú tienes para con nosotros. Presentamos esta congregación y cada familia aquí representada, Señor. Tú has visto, Señor, la necesidad de cada uno. Tú has visto que el enemigo ha querido ahogar la fe. Y muchos quizás, Señor, han dudado de que tú puedas hacerlo. Porque han dejado de poner la vista en ti. Hoy mi oración es que ellos puedan poner la mirada nuevamente en ti, Señor, y creer. Creer por su salud, creer por su